síndrome nefrótico versus síndrome nefrítico. Hay que tener bastantes cosas aquí en claro que van a ser totalmente distintos, van a tener algunas similitudes, pero básicamente acá vamos a explicar la diferencia entre ellos para así poderlos diagnosticarlo de manera correcta, ¿no? Eso es lo que nos basamos aquí, ¿no? Querer diagnosticarlo, pues, de una manera que sea concisa y precisa. Ahora, tenemos que ver acá estas dos partes, ¿no? Cada uno tiene algunas propiedades distintas. Normalmente van a tener cosas en común, pero al final de toda esta clase había una tabla que dejó la doctora que es bastante servible, ¿no? Porque explica las diferencias que existen entre ambos. En primer lugar, el síndrome nefrótico va a dar una proteinuria debido a que va a haber, pues, en el glomérulo, que más adelante lo vamos a ver, va a tener algunos fallos. Porque hay una proteinuria, es decir, menos albúmina, en otras palabras, la albúmina es la responsable de la presión oncótica, ¿no? Entonces, si baja la presión oncótica, esto hace que finalmente todo el líquido vaya hacia el intersticio, porque la presión intersticial va a mandar en este caso, ¿no? Entonces, todo el líquido que estaba dentro, pues dentro del lugar donde debe estar, va a salir generando, ¿qué cosa? Un edema, por simple hecho de que hay una proteinuria. Y acá tenemos la albúmina y hipoalbuminemia. Las imágenes que pongo al principio básicamente dictan la esencia de la clase, ¿no? En este caso lo estamos eh, resumiendo bastante bien. En el síndrome nefrítico va a haber una hematuria porque va a haber una destrucción, también va a haber un edema y también hipertensión arterial. ¿Por qué va a haber edema? Porque puesto que la hipertensión arterial va a activar, bueno, antes de eso se va a activar el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que finalmente, pues obviamente el sodio va a hacer que se absorba y eso va a generar pues los edemas también, ¿no? Entonces es bastante similar. Ambos tienen varias cosas en común como el edema, la proteinuria también, pero vamos a ver valores que son menores dependiendo de alguno, ¿no? Por ejemplo, el síndrome nefrótico, la proteinuria tiene que ser 3,5 gramos al día, ¿no? Eso es lo que tiene que ser. Por 1,3 metros cuadrados de superficie corporal. Entonces, eso es lo que tiene que tener el síndrome nefrótico sobre proteinuria. Ahora, este es el índice. Vamos a ver la introducción, que básicamente en la carátula ya hice una parte más breve, acá lo vamos a expandir mucho más. Y aparte de ello, vamos a ver otras cositas más importantes, ¿no? De ahí vamos a ver el síndrome nefrótico, qué es lo que sucede, que ya lo vimos, luego la clasificación, síndrome nefrótico y síndrome nefrítico, ¿no? Acá, en la primera parte, se preguntarán por qué hay síndrome nefrótico acá y síndrome nefrótico acá, porque en el primer lugar vamos a ver una vista más general, mientras que en el segundo ya vamos a ver la fisiopatología en sí, la clasificación, etcétera. Y acá lo tenemos. ¿No? La introducción. Este va a ser nuestro glomérulo, ¿no? Esto va a ser el glomérulo que es importante que tenga una función correcta. ¿Y a qué me baso con una función correcta? Porque este se encarga de filtrar. Este se encarga, pues, obviamente, de que no se filtren cosas que no queremos que se filtren, ¿no? Aquí está el túbulo proximal, las cápsulas, eritrocitos, la lámina basal glomerular, la cápsula de Bowman, fibras nerviosas, la arteriola aferente, finalmente el eferente, y las prolongaciones de los podocitos, ¿no? Y las células del mesangio. Ahora, todas estas características de aquí ya se debe saber por el tema de fisiología, porque para entender la fisiopatología necesitamos saber qué es lo normal. Ahora, para que exista un síndrome nefrótico, como lo vemos acá, usted de acá, tiene que haber un daño en la barrera de filtración glomerular. Entonces, acá lo voy a poner, tiene que haber daño en barrera. Entonces, esta barrera de filtración glomerular, que finalmente está dañado, es la que permite el paso de moléculas pequeñas, ya sean agua, electrolitos, glucosa, etcétera, pero impide la filtración de proteínas plasmáticas gracias a sus capas. Y como acá hay un daño, va a haber la filtración de proteínas. ¿Cuáles son? La albúmina, algunos factores de coagulación también, y aquí está, una masiva proteinuria. Y eso se puede ver en la orina. Vamos a ver lo que les he dicho. Ahora, perdemos proteínas, disminuye la presión oncótica, se forma edemas periféricos, etcétera. También hiperlipidemias va a haber. Ahora, ustedes se preguntan por qué hay hiperlipidemias, eso lo vamos a ver más adelante, pero hay. Ahora, acá vamos a tener las capas, ¿no? Una capa vendría a ser el endotelio fenestrado.
El endotelio fenestrado. Ahora, este presenta poros que permiten finalmente el paso de solutos, pero restringen el de las células sanguíneas y de proteínas grandes. Ahora, aquí va a haber un daño, porque sí se van a filtrar algunas proteínas grandes y también, etcétera, ¿no? La membrana basal glomerular, que ya la vimos por acá, esta, ¿qué es lo que va a hacer? Esta va a tener colágeno tipo 4 y proteoglicanos, ¿no? Estos tienen carga negativa. Por temas de química, con carga negativa van a repeler las proteínas plasmáticas como la albúmina. Y acá eso va a fallar también. Luego, los podocitos, que lo vimos acá, las prolongaciones de los podocitos. Nuestros podocitos, ¿qué van a hacer? Estos tienen prolongaciones citoplasmáticas interdigitadas, que básicamente esto que son hendiduras de filtración. Ahora, estos van a actuar básicamente, su función es actuar como un filtro selectivo. Ahora, cuando se daña esta barrera es finalmente donde va a existir este síndrome pues, nefrótico, ¿no? Ahora, el tema del síndrome nefrítico. Este es totalmente un poco más distinto. Acá va a haber una inflamación glomerular que va a desencadenar en una hipertensión arterial por una vasoconstricción por la parte del riñón. Va a haber una hematuria, es decir, sangre en la orina, ¿no? Va a haber también oliguria. Y finalmente, esto es una nefropatía, que finalmente es la causa primaria de la glomerulonefritis, ¿no? Ahora, esto es básicamente que se depositan inmunocomplejos, activan macrófagos, inflamación, destrucción. Eso es básicamente lo que sucede. Y acá tenemos la unidad de la nefrona como dato adicional, ¿no? Con su corteza y su médula. Tanto pensamos el glomérulo renal, acá tenemos el túbulo contorneado proximal y finalmente el asa de Henle, tubo contorneado distal y túbulo colector, ¿no? Por temas de fisiología ya sabemos que sucede en cada parte y básicamente eso es lo más necesario de todo, ¿no? Ahora, en el tema del síndrome nefrótico. Ahora sí pasemos, ¿no? Este síndrome nefrótico tiene varias cosas importantes, ¿no? Acá lo que se va a dañar, como he dicho, es el glomérulo. El glomérulo va a tener una mayor va a haber filtración. ¿De qué cosa? De proteínas. Filtración de proteínas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como hay filtración de proteínas, existe el edema y finalmente, pues eso va a causar, ¿no? Acá tenemos una glomerulopatía no inflamatoria mediada por inmunocomplejos, pues se puede ver acá que es algunos casos, ¿no? Más adelante vamos a ver la etiología, que también es bastante importante. Las causas, que estas van a depender de acuerdo al rango de edad. Va a ser bastante distinto entre niños y entre adultos. Ahora, el aumento de la permeabilidad de la membrana basal da los pasos proteínas. Ya tenemos la proteinuria, menos presión oncótica, hay edemas, menos albúmina, también va a generar que haya dislipidemias y finalmente una hipercoagulabilidad. Ahora, nosotros, la proteinuria básicamente va a ser no selectiva, es decir, vamos a eliminar varias proteínas. Ya conocemos a la albúmina, pero también eliminamos la titrombina 3, proteína C y S, transferrina e inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas van a ser encargadas del sistema defensivo, el sistema inmune. Entonces ahí se van a generar cambios fisiológicos. Esos cambios fisiológicos finalmente van a dar en todo lo que está acá, ¿no? En la hipercoagulabilidad, porque perdimos atitrombina, en la dislipidemia, etcétera. ¿Por qué la dislipidemia? Porque finalmente el hígado, como él se va a dar cuenta que hay una pérdida de proteínas y va a intentar compensar sintetizando más de estas. Pero esto va a estimular la producción de lipoproteínas también, ¿no? Como el LDL, que básicamente es el que da dislipidemias, ¿no? Se aumenta el colesterol, etcétera. Eso es lo que vamos a hacer aquí en el síndrome nefrótico. Y aquí está. Antes de pasar a la fisiopatología, que básicamente ya he dado una parte bastante importante, acá tenemos la clasificación. Pueden ser primarias, secundarias y también congénitas. Tenemos enfermedad por cambios mínimos, glomerulonefritis membranosa, focal cementaria, membrano proliferativa. Vamos a hablar de las más comunes, que son las primarias, pero también acordándonos que está la diabetes, puede haber inmunológicas, etcétera. La nefropatía por inmunoglobulina A es la más común, ¿no? La más común de todas. Ahora, también puede haber glomerulonefritis por cambios mínimos, glomerulonefritis esclerosante y focal y glomerulonefritis membranosas. Pero la que quiero que quede acá grabado es esta, nefropatía por inmunoglobulina A. Eso básicamente es lo más común y lo que nos debemos de llevar en esta pequeña clasificación. Ahora sí, eh,
Miren, todo eso es básicamente la fisiopatología que yo ya casi he dado bastante he dicho bastantes cosas, pues, ¿no? Ahora, finalmente, eh, ¿cuál es nuestro personaje principal? Volviendo a recalcar, va a ser el glomérulo. Nuestro glomérulo se va a dañar la membrana basal glomerular, se daña también los podocitos. Y como se dañan todas estas cosas y básicamente el glomérulo acaba mal, aumenta la permeabilidad, aumentando la salida de proteínas. Y lo podemos ver en la imagen de acá. Esto es lo que vendría a ser normal, un glomérulo normal, finalmente dando una filtración selectiva, ¿no? Y finalmente no habiendo fuga de proteínas, no habiendo una proteinuria. Ahora, aquí esto es lo que sucede. Vemos en los vasos sanguíneos, arteriola aferente, eferente, etcétera, pero aquí está el glomérulo. Este glomérulo acá va a estar mal, se van a pasar fuga de proteínas por acá, van a ver como la albúmina, como la antitrombina, como la inmunoglobulina, etcétera, y pues se van a ir. Y aquí vemos, ¿no? Los podocitos, como son los encargados, pues acá va a haber la fuga, ¿no? Acá vemos las proteínas, y finalmente eso es lo que va a suceder, ¿no? Se van por acá, por aquí, y las proteínas generando la proteinuria masiva, ¿no? Como cuáles proteínas la vamos a escribir. La principal, la albúmina. Esa es la encargada de que disminuya la presión osmótica del plasma, ¿no? Que básicamente como se pierde, disminuye. También, ¿qué cosa? La antitrombina 3. Esa es una de ellas. Luego, la proteína C y S. De ahí, ¿qué más? Transferrina. Esta también se pierde, ¿no? Y la transferrina, ¿qué es? La que transporta el hierro, también se va a perder acá. Luego, inmunoglobulinas. ¿Cuáles? La G, la A y la M. Estas van a ser las defensas. Y como son las defensas, también va a haber una mayor susceptibilidad a contraer enfermedades, ¿no? Esto va a generar los cambios fisiológicos internos. ¿Por qué se da esta filtración? Por defectos en la selectividad por tamaño. Ya no vamos a poder ver, o por lo menos ser tan selectivos en el tamaño de proteínas. Como vemos acá, esto es el epitelio normal. La albúmina no puede transcurrir, se queda dentro del plasma, mientras que aquí, con el daño en el epitelio, vemos que la albúmina ya va a poder básicamente pasar de manera libre al espacio urinario. Y aquí está la membrana basal glomerular, que es una de las que se ha dañado. Acá lo pusimos, etcétera. También por defectos en la selectividad por carga. Ya lo vimos también que de eso se encargaban los podocitos, ¿no? Y también de eso, aparte de ello, se encargaba la membrana basal glomerular, que la membrana basal glomerular tenía ¿qué cosa? Colágeno tipo 4, colágeno tipo 4 y también proteoglicanos. Como tenían estas dos cosas, que finalmente eran las encargadas, ¿no? Pues acá lo que sucedía es que repelen en teoría las proteínas plasmáticas, ¿no? Como la albúmina, y ahí está, ¿no? En la selectividad por carga. Y luego finalmente la excreción aumentada de albúmina y de hemoglobina G, contribuyendo mucho más al daño en, en lo que sucede cuando se daña. Ahora, eh, ya listo, acá es donde tenemos que explicar y acá es donde vamos a, pues no, donde nos vamos a tardar un poco más, porque aquí vamos a explicar básicamente todo lo del síndrome. Ya tenemos entendido que hay una fuga de bastantes proteínas. Hay una fuga de la albúmina, hay una fuga de la antitrombina 3, hay una fuga de la transferrina y de la inmunoglobulina. ¿No? Ahora, la pérdida de la albúmina, ya tenemos entendido que a menos albúmina, lo que va a suceder es que haya una caída en la presión oncótica. Entonces, hay una caída en la presión oncótica, esto va a favorecer al paso del líquido hacia el intersticio. Y acá se va a causar el edema generalizado, y ahí está el edema palpebral, que viene a ser en los párpados, en extremidades, dando ascitis y derrame pleural. Aparte de ello, una parte importante es que va a haber una hipovolemia efectiva, lo que finalmente esto que va a hacer que se active el sistema renina, angiotensina, aldosterona, se activa este sistema, libera también vasopresina, se libera vasopresina y finalmente todas estas dos cosas de acá van a aumentar el sodio y finalmente el agua. Entonces,
ya tenemos por un lado que la presión osmótica disminuye y que se filtra al intersticio el líquido, ¿no? Eso es lo que pasa al inicio. Ahora le tenemos que sumar lo que ha pasado acá, que es que el sistema renina-angiotensina-aldosterona se active y finalmente se absorba sodio y agua. Entonces lo que sucede ahí es que estamos exacerbando el edema que ya inició en, en un inicio, ¿no? Acá hay una teoría que se llama teoría del subllenado y finalmente la sobrecarga. La teoría del subllenado es que la hipoalbuminemia genera un desplazamiento del líquido hacia el intersticio, que básicamente es lo que he mencionado, y por los mecanismos compensatorios, eso va a hacer que se retenga sodio y agua. Y la teoría de la sobrecarga es que el daño glomerular afecta también a la excreción de sodio, promoviendo la expansión del volumen extracelular y finalmente generando el edema. Nos damos cuenta de que literalmente todas las cosas que usan acá exacerban un edema cada vez más claro, más claro, más claro, etcétera, ¿no? Ahora, ya teniendo en cuenta esto, miramos esta imagen, inmunocomplejos, finalmente acá lo que estamos haciendo es casi destruyendo, ¿no?, el glomérulo, y finalmente acá un engrosamiento de la membrana basal, y pues el glomérulo literalmente en un estado bastante mal, ¿no? Donde ya no tiene la selectividad por el tamaño, donde ya no tiene la selectividad por carga, y donde ya hay una excreción de la inmunoglobulina, ¿no? Ahora, vemos esta imagen de acá y se preguntarán, ¿cómo es que puede suceder una hiperlipidemia o una lipiduria si no tiene nada que ver con el sistema renal? Y ahí hay un problema. Ya tenemos esto en cuenta. Básicamente todo recae en esto. Menos albúmina va a hacer que el hígado detecte. Dice, hay menos proteínas porque la albúmina está bajando. Entonces, ¿qué voy a hacer? Él va lo voy a poner por acá. Básicamente, el hígado detecta eso y va a sintetizar más proteínas, ¿no? Entonces, intenta compensar sintetizando proteínas, 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 y esto finalmente lo que va a hacer es que se sintetice también otras cosas, como el LDL o como el VDL. Entonces, ya tenemos esto. Aquí, por la parte del sistema cardiovascular, pues ya sabemos. Y finalmente, ¿qué es lo que va a suceder acá? Que haya problemas en el colesterol, ¿no? Va a haber un aumento del colesterol, de los triglicéridos, aumento del riesgo cardiovascular, porque puede haber una aterosclerosis prematura. ¿Por qué cosa? Por el simple hecho de aumentar el LDL. Este LDL se almacena en el espacio subendotelial, pues finalmente generando los ateromas, ¿no? Y también una lipiduria, que va a ser la presencia de cuerpos grasos ovalados en la orina, que finalmente esto se puede ver a través de una microscopía. Ahora, ya entendimos esta parte. Ahora pasemos esta imagen de acá. Ahorita la vamos a entender. Porque ¿qué es lo que sucede acá? Acá va a haber también un estado protrombótico, ¿no? Habíamos visto que perdíamos algunas proteínas, ¿no? Esas proteínas, ¿qué cosa eran? Antitrombina 3, proteínas C y S. Estas son las encargadas pues de evitar la trombosis. Entonces, si las perdemos, van a favorecer a que se dé esta. Y al mismo tiempo, ¿esto qué cosa va a generar? Un aumento en el fibrinógeno y en el factor 8, ¿no? Entonces, hay un aumento en estos dos. Finalmente, acá lo que se va a producir es la coagulación. La presencia de la coagulación, pues finalmente va a haber un mayor riesgo de trombosis, puede haber trombosis en la vena renal, etcétera. Eso es lo que sucede aquí. Ahora, entonces, hay una pérdida pues, de estas proteínas, disminuye el plasminógeno también, hay mayor agregación plaquetaria, la antitrombina 3 aumenta con proteína C, con proteína S. Finalmente, pues lo que sucedería acá es que hay un estrado procoagulante, ¿no? Que finalmente puede dar una hipercoagulabilidad como las trombosis venosas, las trombosis de la vena renal y el riesgo de una embolia pulmonar, ¿no? Eso es lo que sucedería básicamente acá. Y aquí,
tenemos una imagen bastante bonita. El glomérulo se daña, que era básicamente lo que pasaba. La proteinuria, mayor a 3,5 gramos de proteína excretada al día. Ya lo teníamos eso claro. Ahora miren, es básicamente todo lo que he dicho resumido. La albúmina, hay una hipoalbuminemia, disminuye la presión oncótica, también aparte de ello se activa el sistema renina-angiotensina. Aquí está de acá, ahí. Finalmente hay edema, tanto edema periférico como edema periorbital, que ya lo habíamos visto. Ahora, también, lo que justo acabo de mencionar, un estado de hipercoagulabilidad, se pierde antitrombina 3 y las proteínas anticoagulantes. Un estado protrombótico y finalmente puede dar un tromboembolismo y como una trombosis en la vena renal o una embolia pulmonar, ¿no? Eso es lo que sucede aquí. Ahora, eh, aquí está básicamente lo que sucede, pero antes de ello, antes de pasar a esto, que básicamente es también resumiendo todo, tenemos que hablar sobre qué es lo que va a suceder con las infecciones. Ya teníamos entendido que se pierden proteínas, básicamente de eso recae todo. Se pierde IgG, IgA e IgM, ¿no? Ahora reduce la capacidad del sistema inmunológico, aumentando el riesgo de infecciones, como qué cosa, como la peritonitis bacteriana espontánea. Este es más frecuente en niños. Y también las neumonías y las sepsis bacterianas, ¿no? Que estas son principalmente por Streptococcus pneumoniae. Listo. También, aparte de ello, puede haber disfunción tubular. Puede haber pérdida de electrolitos. Además de proteínas, también podemos perder electrolitos. ¿Como qué? Como el calcio. Puede haber una hipocalcemia por pérdida finalmente urinaria de la albúmina y de la vitamina D unida a proteínas. Luego puede haber deficiencia de hierro. Acordémonos desde un inicio. ¿Qué es lo que sucede acá? Perdíamos transferrina, ¿no? Entonces también va a haber deficiencia de hierro. Ahora, también puede haber la hiponatremia dilucional por activación de la hormona antidiurética y por la retención de agua. Eso es lo que va a suceder. Ahora, pasemos con este mapa bastante curioso. La lesión glomerular, mayor permeabilidad, proteinuria y en base a esto da todo. Hay la hipoproteinemia, estimulación de la síntesis hepática, también se sintetizan otras proteínas, finalmente da una hiperlipidemia, una lipiduria, aumentando qué cosa? El riesgo para obtener una aterosclerosis. Aquí lo voy a colocar. Luego, la hipoproteinemia, hipoalbuminemia, menor presión oncótica, menor volumen de plasma efectivo o que activamos la hormona antidiurética. Y por esta misma razón puede haber también una hiponatremia dilucional. Lo que expliqué hace un rato, pero acá lo estamos viendo ya con el mapita. Hiponatremia dilucional. Luego, eh, pasa esto y ¿qué es lo que va a suceder? El cuerpo no es tonto, no hay tanto volumen de plasma efectivo, se activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Más allá de ello, sumamos más el tono simpático, que el tono simpático también se activa porque disminuye el plasma, retenemos más agua y retenemos más sal, tanto por el lado del eje de la renina, angiotensina como del tono simpático, y sumado a que la presión oncótica bajó y hubo un transudado, que finalmente es básicamente que se filtre el líquido del intersticio, esto va a dar en un edema y finalmente agravar todo lo que hemos visto. Pues no, eso es lo que sucede aquí. Acá en la clínica, ¿qué es lo que vamos a ver en el paciente? Este va a tener un edema periorbitario, como vemos acá, ya vimos por qué cosas, la hiperlipidemia, ¿no? Por el crecimiento de las proteínas del hígado, ¿no? Que finalmente este se encarga de detectar eso, la hipoalbuminemia, ¿no? La proteinuria, que básicamente va a ser mayor a 3,5 gramos, como ya hemos mencionado, el edema periférico, pero todo esto, tanto la proteinuria como la hipoalbuminemia, se tienen que ver, ¿no? La hipoalbuminemia pues se va a ver en la sangre, ¿no? Mientras que la proteinuria se va a ver a través de una muestra de orina, ¿no? Y aquí está otro, lo que puede tener también el paciente, puede tener una neumonía. ¿Por qué? Porque disminuyó el sistema inmunológico. También puede tener una peritonitis bacteriana, etcétera, ¿no? Eso es lo que sucede. Y ahora, el síndrome nefrítico. Ahora, este es más distinto, ¿no? Este es súper más distinto por varios aspectos. Y como se dan cuenta, la fisiopatología es mucho más, ¿no? Al final ya empieza ese cuadrito. Pasemos por la etiología. En las personas menores a 15 años, y esto era lo que me refería al inicio, puede ser por una glomerulonefritis aguda postinfecciosa, ¿no? Esto puede ser
después de una infección, ¿no? Después de una enfermedad, ¿no? Entre los 15 a 40 años, la causa más común es la nefropatía por inmunoglobulina A también, y en mayor de 40 años también por inmunoglobulina A, mientras que en niños, si nos damos cuenta, es por esto, por la glomerulonefritis aguda postinfecciosa. ¿Qué es lo que va a suceder acá? En la mayoría de veces, este síndrome nefrítico está asociado a la activación de los mecanismos inmunológicos, ¿no? Esta enfermedad, como podría ser el lupus eritematoso, eh, eh, o, o etcétera, como la glomerulonefritis postinfecciosa que vemos acá, poniendo el ejemplo más claro, va a hacer que los complejos inmunes se depositen en la membrana basal glomerular, ¿no? Entonces se depositan acá los complejos y finalmente pues esto va a hacer que activen varias vías del sistema inmunológico, ¿no? Se activa el complemento y finalmente pues lo que va a suceder acá es que haya un daño glomerular. Acá hay citoquinas proinflamatorias porque se está activando el sistema inmunológico, ¿no? Eso es lo que va a suceder acá. Entonces se forman anticuerpos y antígenos que se depositan en las paredes. Finalmente, pues estos depósitos desencadenan toda la cascada que ya vemos acá por las citoquinas proinflamatorias. Y finalmente ahí se va a hacer el daño, ¿no? También macrófagos, etcétera. Ahora, bueno, ahora lo que sucede es que la inflamación glomerular, ya vimos acá que habían macrófagos, pero también van a haber no solo macrófagos, sino también neutrófilos. Eso por inmunología ya lo debemos dominar bien. Neutrófilos. Ahora, estos neutrófilos finalmente hacen el daño y lo que va a hacer es lo siguiente, que disminuya la tasa de filtración glomerular. Ahora, si estamos disminuyendo la tasa de filtración glomerular, acá va a aparecer la hematuria. ¿Y por qué va a aparecer la hematuria? Por el daño que hemos hecho aquí. Por lo de acá va a haber una hematuria. Debido a que obviamente al daño que le hicimos a la membrana glomerular y finalmente la extravasación también de los mismos glóbulos rojos. En algunos tipos de glomerulonefritis cabe aclarar que las células mesangiales y endoteliales finalmente proliferan como respuesta a la inflamación, lo que esto puede formar semilunas, es decir, la acumulación de células en la cápsula de Bowman, ¿no? Ahora, ya disminuyó la tasa de filtración glomerular, también va a haber una alteración en la permeabilidad glomerular, ¿no? Ya aquí lo tenemos, ¿no? Inflamación glomerular, medida por anticuerpos, y finalmente inmunoglobulina Ga, ¿no? Y aquí está una parte importante, ¿no? Los depósitos, ¿no? De inmunoglobulina G, etcétera, hay el daño, y vemos que en la cápsula de Bowman, ¿qué cosa hay acá? Glóbulos rojos, ¿no? Es lo que hay acá, hematuria, ¿no? Y ahora, acá hay una parte importante. Hemos alterado la permeabilidad, ¿no? Entonces, aquí, si alteramos la permeabilidad, ustedes se preguntarán, ¿también debería haber proteinuria? Y sí, es verdad, hay proteinuria, pero va a ser distinta a la del síndrome nefrótico, ¿no? Acá de la proteinuria, pero a diferencia de del anterior síndrome, ¿no? Acá va a ser moderada, no va a ser tan grave. Entonces, acá no va a alcanzar niveles tan altos de la proteinuria masiva, es decir, no va a ser, va a ser menor en teoría a 3,5 gramos por día, ¿no? Acá no va a ser tan bastante, ¿no? Ahora, la hematuria, esta se puede ver a nivel macroscópico, es decir, en la misma orina y también al final a nivel microscópico. Mucho ojo acá, este es el signo principal del síndrome nefrítico, debido a que acá se da la ruptura del capilar glomerular y finalmente se encuentra el orina. Así que este ojo es el principal signo. Nos damos cuenta que el origen en ambos son bastante similares, es decir, un daño en el glomérulo, pero las causas son bastante distintas y también lo que desencadenan, las consecuencias también son bastante distintas, ¿no? Ahora, va a haber también una disfunción tubular, va a haber una inflamación y el daño glomerular, que finalmente este puede alterar la función tubular, reduciendo la capacidad de los túbulos renales para finalmente excretar adecuadamente los productos de desecho, es decir, va a disminuir la cantidad de orina. Entonces, puede causar oliguria, ¿no? Y azoemia. ¿Y esto gracias a qué? A la disfunción tubular. Disfunción tubular. Listo. Luego de esto ya tenemos entendido que la tasa de filtración glomerular bajó, que es lo que nos va a dar una hipertensión arterial. ¿Por qué?
Porque acá también se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Se activa ese sistema, hay una retención de sodio y finalmente de agua, pues no. Y ahora finalmente esto contribuye a que se dé la hipertensión. Esta también es una característica más importante, y acá lo ponía, sodio y agua. Más importante. Y acá, la albúmina baja, esto ya lo sabemos. Si la albúmina baja, disminuye la presión oncótica. Disminuye la presión oncótica, también que va a haber edemas. ¿No? Súper fácil. Y aquí está, un poco más resumido esta fisiopatología. ¿No? Existe la infección, hay la formación de complejos anticuerpos en la membrana basal, hay la formación de complejos inmunes, finalmente se da la infiltración de células inflamatorias, se da la proliferación de células glomerulares y acá como se activó el sistema inmunológico, citoquinas proinflamatorias, ¿qué es lo que va a suceder? Que se inflame nuestro glomérulo, ¿no? Y finalmente eso causa todo lo que hemos visto. Se inflama el glomérulo, ¿qué es lo que sucede otra vez? Permeabilidad. Mayor permeabilidad, infiltración de células inmunitarias, se daña la pared de los capilares. Si estamos dañando las paredes de los capilares va a haber escape de eritrocitos. En otras palabras, ¿qué significa? Hematuria, que básicamente es la presencia de sangre en la orina. A raíz de esto van a haber alteraciones hemodinámicas porque, ¿qué es lo que sucede? Estamos perdiendo sangre. Entonces la tasa de filtración glomerular baja, ¿no? Si la tasa de filtración glomerular baja, ¿qué es lo que va a suceder? Va a haber una disfunción tubular también, va a haber oliguria. A raíz de esto, ¿qué es lo que sucede? Como disminuye la tasa de filtración glomerular, como lo podemos ver acá, pues finalmente se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, más reteniendo más sodio y también agua, y esto finalmente lo que nos va a generar es que existan edemas. No, aparte de edemas, esto básicamente es lo que nos da la hipertensión arterial, perdón. El edema te lo da el escape de eritrocitos, pero también te lo va a dar el escape de la albúmina. Finalmente, eso es básicamente toda la fisiopatología. Si se dan cuenta, es como una tablero de dominós, ¿no? Caen, caen, caen hasta que finalmente pues, se da esto. Aquí tenemos la clínica y la patogenia. ¿No? Tenemos, por ejemplo, la infección post-estreptococo betemolítico, que básicamente es la etiología de este síndrome nefrítico. La clínica, el paciente va a tener faringoamigdalitis, una infección cutánea. Antígenos, finalmente anticuerpo, y acá hay inmunocomplejos circulantes. Esto vendría a ser un estado inflamatorio, ¿no? Este estado inflamatorio también se puede ver en laboratorio, ¿no? A través de esto. Inmunocomplejos circulantes, activación del complemento, hay depósitos de capilares glomerulares, finalmente, ¿qué es lo que sucede? Un daño. Este daño, ¿qué es lo que va a hacer que veamos nosotros en el paciente? Hematuria y proteinuria, esta es la clínica. Disminuye la filtración glomerular, disminuye los túbulos renales su función, oliguria. Menor excreción urinaria de sodio. ¿Por qué? Porque se activó el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Vamos a ver también en el laboratorio la excreción fraccionada de sodio que va a ser menor. También en la filtración glomerular podemos verlo en el laboratorio. Mayor urea plasmática, mayor creatinina plasmática. Luego, ¿qué tenemos acá? Hay una expansión del espacio extracelular. ¿Qué es lo que sucede? Edemas, hipertensión arterial, sobrecarga de volumen, etcétera. ¿Cómo podemos ver esto? Por la renina plasmática que va a estar a la baja y la aldosterona plasmática, ¿no? Entonces, finalmente, eso es lo que sucede y básicamente esas son las diferencias entre ambos síndromes, tanto el nefrótico como el nefrítico. El nefrótico va a tener un inicio insidioso. Vimos que los edemas son mayores porque básicamente hay mayores factores, ¿no? El sistema simpático, el sistema renina-angiotensina, la sal, etcétera. Perdón, el sodio. La sal no, el sodio. Ahora, la tensión arterial en la parte del síndrome nefrótico va a estar de manera normal. Va a haber mayor proteinuria. Nos damos cuenta, ¿no? La proteinuria es mucho mayor, ¿no? Y hematuria puede haber, pero no, pero a veces no. Es decir, no es lo característico. Acá vamos a ver cilindros hemáticos y finalmente la albúmina baja. Y básicamente esto se relaciona con esto. Albúmina baja, mayores edemas. El síndrome nefrítico es un inicio más súbito. No hay tantos edemas, los edemas no son tan graves. La tensión arterial aumenta, ya lo vimos por qué, ¿no? Finalmente la proteinuria no va a ser tanta, ¿no? Como la de acá. Aquí lo vemos, no va a ser tanta. La hematuria acá sí es bastante, ¿no? Es la parte más característica de todo, ¿no?
característica. Aquí sí va a haber cilindros hemáticos, a diferencia del síndrome nefrótico en el que no las hay. Y finalmente la albúmina acá puede estar normal o en una leve disminución. Entonces, esto básicamente resumimos todas las diferencias para poder diagnosticar de manera correcta, ¿no? Finalmente la bibliografía, donde tenemos acá el Guyton, algunos artículos sobre síndrome nefrótico, sobre síndrome nefrítico, y la fisiopatología de ambos. Pues no, esto básicamente es este tema sobre síndrome nefrótico y nefrítico. A continuación pasaremos a trastornos ácidos-base. Entonces, hablando sobre trastornos ácido-base, tenemos que tener algunas cosas bastante en claro, ¿no? Como costumbre ya, acá finalmente pues pongo imágenes, ¿no? Que básicamente son importantes y que es como una breve introducción, o sea, es más breve que la introducción, pero acá hago esto para pues entrar en calentamiento, ¿no? Ahora, nosotros sabemos cuál es la propiedad del pH sanguíneo, ¿no? ¿Cuánto es? 7.4. Ahora, este puede ir hacia abajo o también puede ir hacia arriba. A eso se le va a llamar acidosis o alcalosis. Si es para más abajo, si el pH baja, vendría a ser una acidosis, mientras que si el pH sube, vendría a ser una alcalosis. Ahora, gracias a esto van a existir ciertas respuestas compensatorias. Esas respuestas compensatorias las vamos a explicar más adelante. Y también va a tener una etiología, ya sea por vómitos. Si vomitamos, estamos liberando ácido, puede haber alcalosis. Mientras que si es diarrea, puede ser acidosis. Ahora, esto es muy importante porque el pH sanguíneo básicamente es importante para determinar estos tipos de trastornos ácidos bases. Existe una cosa que se llama análisis de gases arteriales, que es un AGA. Eso también es bastante importante, pero ese AGA no lo vamos a ver en esta clase, sino lo veremos cuando hablemos sobre la fisiopatología del sistema respiratorio. Pues no. Ahora, comencemos. Esto vendría a ser la introducción, que básicamente lo vamos a ver en la parte siguiente, el anion gap, que es bastante importante, la respuesta a trastornos ácido-base, la acidosis metabólica y la alcalosis. Ahora, acidosis metabólica, ¿qué es? Que el pH baje. Alcalosis metabólica, ¿qué es? Que el pH sube. La respuesta a trastornos ácido-base, básicamente, desde el punto de vista renal, esta va a ser encargada por el sistema respiratorio. Entonces, el sistema respiratorio se va a encargar del CO2, que básicamente es una ayuda que finalmente pues a regular todos estos trastornos, ¿no? También puede haber una parte en el que este CO2 pueda subir o también pueda bajar. Por ejemplo, si hay una acidosis metabólica, el CO2 dentro del organismo va a bajar, porque finalmente vamos a estar compensando esto, ¿no? Mientras que si hay una alcalosis metabólica, el CO2 va a subir. Por ejemplos prácticos, vamos a decir que el CO2 ayuda en la acidez. Es decir, si aumenta, está haciendo el cuerpo más ácido. Mientras que si disminuye, está haciendo al cuerpo que esté en un estado de alcalosis, ¿no? Entonces, aquí es lo mismo. Como ayuda a la acidez, el CO2 baja cuando hay una acidosis. Mientras que cuando hay una alcalosis, por la misma razón, va a subir, ¿no? Luego tenemos al anion gap, que es bastante importante, ¿no? Es una medida útil para finalmente que se dé la medición de estos trastornos ácido-bases. Evalúa el tipo de acidosis metabólica y la causa que subyace, ¿no? La etiología, ¿no? Entonces, aquí está. Equilibrio ácido-base. Teníamos que nuestro pH era de 7.45, pero este también puede ser de 7.35, no hay ningún problema. Ahora, para diagnosticar todo esto, tenemos que finalmente fijarnos en el pH, ¿no? Vemos el pH. Tenemos un pH bajo, ¿no? Tenemos un pH finalmente pues bajo, ¿no? Si lo tenemos bajo, en ese caso vendría a ser una acidosis, ¿no? Por ejemplo aquí, acá está abajo, ¿no? Si es una acidosis, en el caso del tema del sistema renal, tenemos que enfocarnos en el bicarbonato, ¿no? Acá, ¿qué es lo que sucede? Si es una acidosis, el bicarbonato, pues obviamente va a estar disminuido, ¿no? En la acidosis este bicarbonato disminuye y pues finalmente lo que va a hacer es el sistema respiratorio es compensarlo, ¿no? Va a liberar CO2 para que el CO2 también disminuya. Entonces, finalmente ahí va a haber una respiración bastante fuerte, ¿no? Porque va a ser una respiración seguida porque estamos intentando eliminar CO2, ¿no? En el caso de una alcalosis va a ser totalmente distinto. El bicarbonato va a subir
¿no? Y como el bicarbonato sube, el CO2 también tiene que subir. ¿Para qué va a subir el CO2 en nuestro cuerpo? Para amortiguar el que haya bastante bicarbonato, ¿no? También hay otras maneras de amortiguar, ¿no? Etcétera, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y ahora, eh, los trastornos metabólicos siempre van a estar en relación al bicarbonato, mientras que los trastornos respiratorios siempre va a estar en relación al CO2. Por ejemplo, si tenemos una acidosis, vemos el CO2 tiene que ser mayor a 45. Y si este es el trastorno primario, pues va a ser una acidosis respiratoria. Eso es lo que va a ser. Acidosis respiratoria. Mientras que si vemos el bicarbonato y está disminuido, es porque ya no es una acidosis respiratoria, porque estamos enfocándonos en el bicarbonato. Si nos enfocamos en el bicarbonato, esto ya vendría a ser un trastorno metabólico, ¿no? Entonces vendría a ser una acidosis, porque está disminuyendo el bicarbonato. Ahora, si vamos, por ejemplo, a una alcalosis, ¿no? Vayamos al CO2 otra vez. Vemos que el CO2 está disminuido. Entonces acá vendría a ser una alcalosis respiratoria, porque es el trastorno primario, ¿no? Alcalosis respiratoria. Luego, en el tema del bicarbonato, vemos en la parte de acá, vemos que el bicarbonato aumentó. Entonces, si aumenta el bicarbonato, ya estamos enfocándonos en la parte metabólica, porque estamos dejando de lado el CO2. Entonces acá vendría a ser una alcalosis metabólica, ¿no? Eso es básicamente cómo diagnosticar el trastorno primario, y es dándonos cuenta de eso. Las respuestas compensatorias también ya le dije que iban a ir en la misma dirección, ¿no? Y bueno, pues aquí está, ¿no? Básicamente cuando el pH aumenta es alcalosis, cuando disminuye es acidosis. ¿No? En los disturbios ácido-base mixtos, ¿qué vamos a ver acá, no? El pH va a depender del balance de los procesos y aquí está, cada proceso origina una respuesta respiratoria. Por ejemplo, veamos, tengo una acidosis metabólica. Si tengo una acidosis metabólica, yo me tengo que fijar primero en mi bicarbonato, ¿no? En mi bicarbonato me fijo primero y veo que mi bicarbonato está disminuido, ¿no? Mi bicarbonato disminuyó. ¿Cuál va a ser la respuesta compensatoria? La respuesta compensatoria va a ser de parte de el sistema respiratorio. El sistema respiratorio ve que hay poco bicarbonato y finalmente, pues, ¿qué es lo que va a hacer? Es que también el CO2 baje. Para que así el CO2 habíamos quedado que ayudaba a que haya un estado de acidosis, como el CO2 baja dentro del cuerpo, pues finalmente estaríamos amortiguando. Y se dan cuenta de esto, ¿no? Fueron en la misma dirección. Y aquí está. Los cambios siempre van a ser en la misma dirección, justo el caso que pusimos. El bicarbonato baja y la respuesta compensatoria es que el CO2 baje. Ahora tengamos, por ejemplo, una alcalosis metabólica. No, ahora vamos a una alcalosis respiratoria, mejor, para cambiar. Aunque no es el tema de renal, pero vamos a verlo porque sí es sobre el equilibrio ácido-base. La alcalosis respiratoria. Acá que tenemos, ¿en qué nos enfocamos? ¿En el bicarbonato? No, la respuesta es que no. No nos enfocamos en el bicarbonato. Acá nos enfocamos básicamente eh, eh, en el CO2. El CO2 aquí, como es una alcalosis, baja, ¿no? El CO2 baja, el sistema respiratorio ha tenido un error, finalmente el CO2 baja. ¿Cuál va a ser la respuesta compensatoria? Esa respuesta compensatoria va a ser del parte del metabólico, ¿no? Porque acá el sistema metabólico es el que va a compensar. Entonces vendría a compensar ¿con quién? Con el bicarbonato. Ya ponemos acá el bicarbonato. Si el bicarbonato aumenta al estado de alcalosis, lo que queremos es que finalmente ese estado de alcalosis disminuya y por esa misma razón el bicarbonato va a bajar. Eso básicamente es la respuesta compensatoria hacia un desequilibrio ácido-base. ¿No? Esto básicamente es lo que vamos a aplicar en toda la clase, pero acá nos vamos a centrar específicamente más sobre el estado metabólico, ¿no? Antes de ello tenemos que hablar de alguien, del anión GAP. Es un tema bastante complejo de entender, pero tenemos que saberlo porque nos ayuda a diagnosticar la causa subyacente. Esta medida tiene utilidad, sí, es útil en la evaluación de trastornos ácido-bases, ya que finalmente esto nos ayuda en la etiología. No, ahora, esto a raíz de qué se va a calcular, se calcula de cationes como el anión, perdón, cationes como el anión, cationes como el sodio, aniones como el cloro y como el bicarbonato.
¿no? Esto es una fórmula, ¿no? Una fórmula bastante compleja, ¿no? Que por temas prácticos no la vamos a poner, pero ustedes la van a ver, ¿no? Ahora, esta anión GAP, ¿qué es lo que va a representar? Va a ser la diferencia entre los aniones medidos, que básicamente los aniones medidos van a ser el cloro y el bicarbonato, y los cationes medidos, que básicamente van a ser el sodio, ¿no? Entonces, en condiciones normales, la diferencia entre estos es relativamente pequeña. ¿Y cuáles van a ser? Entre 8 y 12 miliequivalentes litro. ¿No? Eso es lo que va a hacer. Y ahora, dependiendo de algunas variaciones, va a indicar la presencia de algún trastorno, ¿no? ¿Cuál es su utilidad aquí? Básicamente va a tener mayor utilidad en la acidosis, ¿no? Porque la acidosis metabólica puede tener el anión GAP elevado o el anión GAP normal. Ahora, una acidosis metabólica con un anión GAP elevado va a tener diferentes causas a la que no, ¿no? Aquí finalmente esto va a sugerir la presencia de qué cosa, de ácidos volátiles adicionales, ¿no? De los que no hemos medido, ¿no? Ácidos no volátiles adicionales, como cuáles, como el lactato, por ahí ya podemos hacer una causa, ¿no? Que sea la acidosis láctica, los cuerpos cetónicos, por tema de bioquímica ya lo podemos saber, fosfatos, etcétera, ¿no? O sulfatos. Ahora, la cetocidosis diabética es una causa, ¿no? ¿Qué más? La acidosis láctica, otra causa. La insuficiencia renal aguda, porque ahí no se, porque ahí se va a dar la acumulación de ácidos. Por esa misma razón, pues va a haber un anión GAP elevado. Ahora, cuando hay un anión GAP normal, va a ser totalmente distinto, ¿no? Va a ser totalmente distinto este anión GAP. Este anión GAP acá no hay acumulación de ácidos no medidos, ¿no? Acá finalmente, pues básicamente nos vamos a basar en estos acá, ¿no? Que básicamente lo mencioné al principio, uno de ellos puede ser la diarrea. ¿Y por qué? Porque perdemos bicarbonato. Aquí está. Este bicarbonato se pierde acá. También puede ser acidosis tubular renal, porque acá va a haber un defecto en la excreción de ácido, mientras que también puede haber pérdida de bicarbonato, ¿no? Debido a fístulas que pueden ser pancreáticas o salivales. Eso básicamente es lo que va a suceder acá. Ahora, en la alcalosis metabólica yo había dicho que no tenía tanta utilidad y es porque acá el anión GAP generalmente no está alterado. Y finalmente las causas más comunes de esa parte vendría a ser los vómitos, ¿no? Justo lo mencioné al inicio, que era por la pérdida de ácido gástrico y también el uso excesivo de diuréticos, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos interpretar estos valores de anión GAP? Cuando el anión GAP está normal, significa que no hay una acumulación significativa de los ácidos y finalmente la acidosis metabólica en este caso va a estar dada por la pérdida del bicarbonato, ¿no? Aquí finalmente está la pérdida del bicarbonato. Ahora, con el anión GAP elevado, así hay acumulación de aniones no medidos, ¿no? Estos aniones no medidos finalmente pues indican que esto vendría a ser un origen agudo o también puede ser sistémico, ¿no? Como cuáles, la cetoacidosis, ya lo vimos, como como la insuficiencia renal, etcétera, ¿no? Y finalmente, por esto es lo que sirve la ñonga, ¿no? Tiene básicamente el papel de finalmente pues explicar el trastorno subyacente. Y aquí está, justo lo que les había dicho al inicio, ¿no? Justo lo que han mencionado ustedes amigos de YouTube, la respuesta a trastornos ácido-base, ¿no? Por ejemplo, acidosis metabólica. ¿En qué cosas nos fijamos? Aquí está el disturbio primario. El disturbio primario es en el bicarbonato. Acidosis debe bajar, ¿no? Acá el hidrogenión sube y el pH baja. La respuesta compensatoria siempre va a ser al mismo lugar. En este caso, la respuesta compensatoria, ¿por quién es? Por el sistema respiratorio. El sistema respiratorio que engloba a la presión de CO2. La presión de CO2 nos ayudaba a tener un estado ácido, ¿no? ¿Y qué es lo que queremos? Un estado un estado de alcalosis. Finalmente, pues, ya no vendría a ser que suba, sino que baje. La alcalosis metabólica, otra vez, disturbio primario, bicarbonato. Alcalosis, el bicarbonato ayuda a un estado de alcalosis, es decir, va a estar para arriba. Mientras que la presión de CO2 como respuesta compensatoria también va a subir, ¿no? Va a retener más CO2 para que finalmente de esa manera se amortigüe, ¿no? Luego, la alcalosis respiratoria, perdón, la acidosis respiratoria aquí, no nos enfocamos en el bicarbonato, sino en la presión de CO2. Va a estar para arriba y finalmente el bicarbonato por el sistema renal va a subir también, ¿no?
Luego, ¿qué tenemos acá? La alcalosis respiratoria. El disturbio primario, ¿qué va a hacer? La presión de CO2, es decir, va a estar para abajo. Mientras que la respuesta compensatoria es el bicarbonato baja también para poder compensar la alcalosis. Y finalmente sucede esto, el hidrogenión baja también. El pH sube. Y ahí está. Pues no, que finalmente son las respuestas a los trastornos ácido-base. Para esto vamos a tener ciertos amortiguadores. Aquí estamos entrando en la parte de acidosis metabólica. ¿Por qué se va a dar esta acidosis metabólica? Por estas dos razones. Porque se pierde bicarbonato, como ya hemos visto en las diarreas se pierde bicarbonato. Es por ahí podemos ver, o también por la adición de ácido. Ahora, aquí existen amortiguadores, ¿no? Ya hemos visto uno de ellos, que uno de ellos era quién, el sistema respiratorio, y acá lo tenemos, ¿no? Sistema respiratorio, pero hay otros, los que vemos acá, el buffer extracelular, buffer celular, y finalmente la excreción de hidrógeno. Ahora, el sistema respiratorio sí hace una gran parte, pero no nos debemos olvidar de los demás. El primero a actuar es el extracelular, ¿no? Estos finalmente son los líquidos fuera de las células, ¿no? Como en el plasma sanguíneo o en el líquido intersticial. Los principales buffers, que finalmente son de los extracelulares, ¿no? Vendrían a ser el sistema bicarbonato, que básicamente este es el más esencial y del que vamos a hablar mucho más, ¿no? Y acá lo tenemos, ¿no? Buffer extracelular. El intercelular es el que como que hace más, pero el que es primero es el de acá. Ahora, este sistema es bastante importante, ¿no? El sistema bicarbonato y dióxido de carbono, y acá lo tenemos, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque acá ayuda a mantener el pH en los líquidos extracelulares, como finalmente podría ser el plasma, ¿no? Acá se basa en el equilibrio básicamente entre el bicarbonato y el dióxido de carbono, ¿no? Que están vinculando al ácido carbónico, como lo vemos acá, ¿no? Finalmente este sistema puede amortiguar tanto ácidos como bases, ¿no? Y finalmente por eso es que va a tener la ayuda en esta acidosis metabólica, ¿no? Este equilibrio también hay una ecuación bastante importante que es la ecuación de Henderson-Hasselbalch, pero básicamente vamos a explicar qué es lo que sucede cuando el pH baja, es decir, cuando hay acidosis. ¿Qué sucede con este buffer extracelular? Lo que va a hacer es que se produce el exceso de protones, como este hidrogenión, que se combinan con el bicarbonato, y acá lo tenemos, se combina con el bicarbonato y finalmente va a formar esto, el ácido carbónico, que este ácido carbónico también se puede convertir en CO2, ¿no? En CO2 y en agua. Y finalmente esto va a ser eliminado, está a la baja, por los pulmones. Y estamos ayudando a la acidosis metabólica, porque nos damos cuenta que la respuesta compensatoria está yendo hacia abajo porque estamos liberando CO2, que ayudaba a la acidosis. Entonces lo liberamos y finalmente nos quitamos esa gran carga. De ahí las proteínas plasmáticas también es una parte del extracelular. Acá lo voy a poner. Proteínas plasmáticas, ¿no? Como la albúmina, finalmente estas actúan como buffers, ¿no? Al unirse a algunos protones, ¿no? Luego, el sistema fosfato. Este sistema obviamente también está presente en los líquidos extracelulares en menor medida que el bicarbonato, ¿no? Este va a ser siempre el principal, ¿no? Luego tenemos a los búferes intracelulares, que acá está claramente que eran lo que hacían más, ¿no? Estos finalmente son fundamentales para el mantenimiento del pH y como su mismo nombre lo dice, de las células, dentro de ellas, ¿no? Ya que las funciones metabólicas y las enzimas celulares, estas son muy sensibles a los cambios de pH, ¿no? Y finalmente, pues, los principales en esto es el sistema fosfato intracelular, ¿no? Dentro de las células, el fosfato juega una parte importante, ¿no? Y también las proteínas intracelulares. Más allá de ello también que está la hemoglobina, ¿no? Los glóbulos rojos. No solo transportan oxígeno, sino esos también actúan como búferes, ¿no? Entonces, la función global de estos búferes ya lo explicamos, ¿no? Es finalmente, pues, amortiguar, ¿no? Estos son los primeros, los que se dan en las primeras horas, ¿no? Por ejemplo, acá que usé más sodio y liberamos hidrógeno, ¿no? El hidrógeno para afuera. Finalmente esto ayuda a que finalmente la acidosis metabólica descienda, ¿no? Ahora, ya hablamos sobre el de aquí, que era el extracelular, y también sobre el intracelular. Ahora pasemos a la respiración, que es básicamente la función compensatoria del sistema respiratorio. Este es un papel fundamental, pues, ¿no? Ya hablamos del CO2. Ahora, ¿qué es lo que sucede acá? En la parte
de la acidosis metabólica. Acá el sistema respiratorio se encarga de disminuir o elevar la presión de CO2. Puede ser uno de los dos. Este va a finalmente a responder de acuerdo al trastorno primario, que en este caso es la acidosis. Entonces la respuesta compensatoria tarda en aparecer, pero también ayuda. Y en este caso, en la acidosis metabólica, el CO2 estaría disminuyendo dentro del cuerpo. ¿Y cómo se elimina CO2? Respirando, ¿no? Así se elimina CO2. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Esa respiración tiene un nombre y se llama respiración de Kussmaul, ¿no? Que es básicamente una hiperventilación y finalmente esa palabra es importante, la hiperventilación. La voy a poner acá. La hiperventilación es lo que va a suceder aquí, ¿no? En, en esta acidosis metabólica, ¿no? Ya hablamos sobre los búferes y la respuesta compensatoria del sistema respiratorio. Ahora pasemos a la respuesta renal. Acá la función es mucho más crucial en la compensación a largo plazo. ¿Por qué? Acá van a ser entre horas y días, ¿no? Mientras que los primeros se daban entre las 12 horas, acá estos recién inician entre horas a días, entre un día a 2 días, ¿no? Acá que va a haber la excreción de protones. Los túbulos renales pueden secretar protones hacia el lumen tubular, principalmente para, obviamente, disminuir esta acidosis metabólica, ¿no? Estos protones se pueden combinar con fosfatos, que ya habíamos visto que eran búferes, ¿no? También acá puede haber la producción de bicarbonato. Durante la secreción de protones, nuestro riñón, ¿qué es lo que puede hacer? También puede generar bicarbonato. Finalmente se genera bicarbonato que se reabsorbe y finalmente de esta manera estaríamos disminuyendo la acidosis metabólica, ¿no? Y acá tenemos la excreción renal de hidrogenio, ¿no? Que en este caso vendría a ser la excreción de protones. Luego, otra parte importante, aquí también puede haber amoniogénesis, súper importante, amoniogénesis. ¿Por qué? Porque el riñón también puede producir amoníaco, que finalmente este amoníaco se combina con un protón y finalmente van a formar amonio, ¿no? Que básicamente es el símbolo. Y este amonio puede irse por la orina y pues de esta manera estamos eliminando protones. Eso es lo que sucede acá. Eliminan protones y así estamos ayudando pues más a que disminuya este estado de acidosis metabólica a través de la amoniogénesis, etcétera. Y aquí está, pues, ¿no? Tenemos la acidemia, que hay, disminuye el bicarbonato filtrado y hay una reabsorción de bicarbonato, ¿no? También que hay mayor secreción tubular de hidrogenión. También hay mayor bicarbonato y finalmente hay una excreción urinaria mayor del ácido, ¿no? Como lo hablamos en la diapositiva anterior. También la producción de amonio, ¿no? Esta finalmente pues va a ayudar a que, perdón, amoníaco, en teoría ambos, ¿no? Amonio y amoníaco, pero básicamente primero es amoníaco y de ahí es amonio, ¿no? Esto ayuda a que se eliminen protones y finalmente pues hay una excreción urinaria de ácido. Esto básicamente es la respuesta compensatoria del sistema renal. ¿A respuesta qué? A la acidemia. En base a esto es que se da todo lo de acá, ¿no? Que básicamente es todo lo que he explicado. Ahora, hay una parte importante en la clínica, ¿no? En la clínica de la acidosis metabólica. Y aquí está nuestro principal personaje, la respiración rápida y profunda. ¿Qué cosa? Hiperventilación. La hiperventilación, ¿por qué se va a dar? Porque necesitamos eliminar el exceso de CO2. Entonces el CO2 baja y a través de qué manera va a bajar? A través de una respiración bastante rápida y profunda. Si eliminamos el CO2, pues finalmente ayudamos a compensar el estado de acidosis. También que puede haber aquí lo tenemos, confusión y letargo. ¿Por qué puede haber confusión y letargo? Tenemos entendido que va a haber bastante hidrogenión, ¿no? Y el hidrogenión básicamente es un protón. Entonces, el estado donde hay bastantes protones, lo que puede hacer es alterar el funcionamiento normal. Entonces, se altera el funcionamiento normal y finalmente las células cerebrales van a estar afectadas y también la función neurológica. Entonces acá pues esto va a generar somnolencia, a veces puede ser coma, pero en casos más graves, etcétera, ¿no? También qué cosa puede haber, hipotensión. La acidosis metabólica puede inducir a esto, a una vasodilatación, como lo vemos acá, lo que reduce la presión arterial y finalmente esto puede empeorar al paciente, ¿no? Además de ello que puede haber náuseas y vómitos también, ¿no? Lo voy a poner acá. Náuseas y vómitos. Luego, además de ello, ¿qué puede haber? Debilidad muscular, como vemos en la imagen de acá. ¿Por qué se va a dar esa debilidad muscular?
los iones de hidrógeno, ¿no? De hidrogenión puede alterar el funcionamiento de los músculos. Altera el funcionamiento de los músculos, básicamente vamos a tenerlo de acá. Que en otras palabras vendría a ser debilidad, cansancio, etcétera. Todo eso es lo que nos puede dar. Luego puede haber alteración, obviamente, en los análisis de laboratorio, ¿no? Por la disminución del bicarbonato, ¿no? Y también por un aumento de la brecha gap, el anion gap, que básicamente es lo mismo, ¿no? Eso ya lo hemos visto, ¿no? Y aumento de los niveles de CO2 en caso la compensación respiratoria no venga a ser la adecuada. Y aquí está, ¿no? Lo que sucede, ¿no? Básicamente. Disminuye el bicarbonato, puede haber una acidemia, ¿no? La acidemia va a dar la acidosis metabólica, donde la presión de CO2 arterial en teoría debería de bajar. Si es inapropiada, va a ser un desorden ácido-base complejo, porque no hay una correcta función del sistema respiratorio. Mientras que si es apropiada, va a ser una acidosis metabólica simple. Y acá tenemos que determinar la causa. ¿A través de quién? De nuestro anion gap, ¿no? Cuando el anion gap sí tiene un cambio, pues puede ser por acidosis láctica, cetoacidosis, etcétera. Mientras que si el anion gap no tiene ningún cambio, puede ser sobre cargas ácidas, es decir, el aumento de cargas ácidas, o también la pérdida de bicarbonato, ¿no? Eso es lo que sucede, ¿no? Y otro ya muy aparte podría ser una alcalemia, ¿no? Pero eso básicamente es lo que no hemos visto acá, ¿no? Y aquí está sobre la alcalosis metabólica y su etiología, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Bueno, alcalosis respiratoria básicamente es distinto a la alcalosis metabólica. ¿Y por qué lo puse? Para que se den cuenta la diferencia y para ponerlo acá, ¿no? Hablemos sobre algo. La alcalosis metabólica, ¿ustedes consideran, los que están viendo este video, que va a ser igual a esto? La respuesta es que no. Porque lo único similar que tienen es que el pH sube. De ahí todo va a ser distinto, porque el HCO3, es decir, el bicarbonato, aquí va a subir en vez de bajar. Mientras que la presión de CO2 también va a subir en vez de bajar, ¿no? ¿Y por qué va a pasar esto? Básicamente porque estamos queriendo compensar, ¿no? Este es el trastorno primario y este es el secundario. Mientras que acá en la alcalosis respiratoria, este vendría a ser el trastorno primario. Y en base a que la presión de CO2 baja, el HCO3 también, ¿no? Eso es lo que finalmente eh, sucedería en la alcalosis, ¿no? Esto es básicamente lo más importante, ¿no? Que es lo que estamos viendo actualmente, ¿no? ¿Por qué se puede dar la pérdida, la alcalosis metabólica? Por simplemente dos cosas. Uno vendría a ser la pérdida de ácidos. ¿Cómo se puede dar la pérdida de ácidos? Se puede dar por algunas cosas, ¿no? Uno de ellos puede ser los vómitos, como vemos acá. Estos vómitos prolongados obviamente pueden dar la pérdida de ácido clorhídrico, que es un ácido, ¿no? De ácido clorhídrico, y pues finalmente esta pérdida va a hacer que pues, se pueda dar una alcalosis metabólica. Ahora, zonas nasogástricas también, el hiperaldosteronismo, que lo tengo acá. Este hiperaldosteronismo o síndrome de Cohn finalmente también puede dar. ¿Por qué? Porque esto básicamente se da porque hay un exceso de aldosterona. Entonces, ya tenemos, hay un exceso de aldosterona. La aldosterona de qué se encarga en la retención de sodio y la excreción de potasio y protones. Entonces, la pérdida de protones finalmente lo que va a hacer es que vamos a entrar en un estado de alcalosis. Por simplemente porque la aldosterona está haciendo más de lo que debería hacer, ¿no? El síndrome de Cushing, también el exceso de cortisol, también puede llevar a efectos similares a este síndrome de Cohn, ¿no? Luego también puede ser por pérdida de potasio. Ahora, por hipocalemia. ¿Cómo se puede dar esto, no? ¿En qué se basa que haya una hipocalemia? Pues básicamente podría ser el uso excesivo de diuréticos, ¿no? Por ejemplo, los diuréticos de asa, como la furosemida, el cual vemos acá, o los diuréticos tiacídicos, ¿no? Pueden aumentar la excreción de potasio. Entonces, como hay la excreción de potasio, también va a haber una disminución en el nivel de los protones. Entonces, similar a la aldosterona, al hiperaldosteronismo, perdón, disminuye el potasio y básicamente disminuyen los protones. Y acá finalmente esto ayuda a que haya una alcalosis. Súper sencillo, si nos damos cuenta, ¿no? Entonces también pueden haber
exceso de bicarbonato, ¿no? Eso también es otro tipo, otra etiología sobre la alcalosis metabólica, ¿no? Por exceso de bicarbonato. ¿Por qué se puede dar esto? ¿No? Uno de ellos podría ser la administración excesiva, ¿no? En soluciones, por ejemplo, ¿no? Y finalmente otro podría ser el uso excesivo de antiácidos, ¿no? Finalmente esos antiácidos contienen bicarbonato de sodio, que finalmente pues esto va a agravar la alcalosis metabólica si es que ya la tuviera y va a presentar una nueva si es que no la tuviera, ¿no? Ahora, uno más que puede ser la hipovolemia, como lo vemos acá. Esta hipovolemia, obviamente va a haber una disminución del volumen sanguíneo y esto puede desencadenar la alcalosis, ¿no? Por ejemplo, la deshidratación, como lo vemos acá. Este es uno de ellos. La pérdida de líquidos debido a esta deshidratación puede ocurrir finalmente por un vómito, por ejemplo, ¿no? Por una enfermedad, etcétera. Esto activa los mecanismos renales, que se van a dar cuenta y van a querer conservar bicarbonato y sal. Y si conservamos bicarbonato y obviamente sal, pues finalmente lo que va a suceder es que va a haber la alcalosis. Eso es básicamente lo que sucede, ¿no? Por esas simples razones es lo que finalmente puede suceder esto, ¿no? Es básicamente esto. Entonces ya teniendo en cuenta la etiología, ya podemos pasar a la fisiopatología, que lo vemos acá, ¿no? Por ejemplo, la acumulación de bicarbonato y bastante pH va a hacer que haya una supresión de la reabsorción proximal de bicarbonato. Esto básicamente la función reguladora. Entonces, hay bastante bicarbonato, suprimimos la reabsorción para que no tengamos más dentro del cuerpo y finalmente pues se pueda liberar a través de la orina. Y finalmente hay una pérdida de la reabsorción de la carga del bicarbonato y pues finalmente de esta manera es lo que va a suceder. Luego, la supresión de producción de amoníaco también puede disminuir la excreción neta de ácidos y finalmente va a dar a una alcalosis metabólica. Eso es básicamente lo que puede suceder. ¿No? Ahora, ¿cómo se puede generar la alcalosis? ¿No? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿No? Nosotros ya sabemos que finalmente, pues, esto es bastante importante porque puede activar algunos sistemas, ¿no? Algunos sistemas que finalmente eh, estos sistemas van a hacer que se active otros sistemas que finalmente estos ayudan a la retención de sodio, ¿no? Y esto básicamente es bastante similar a la etiología. Por ejemplo, acá, ¿cómo se da la generación de la alcalosis? Disminuye el volumen extracelular y también va a disminuir la tasa de filtración glomerular, ¿no? Esto lo va a detectar el riñón, lo detecta nuestro sistema. ¿Y qué va a hacer? Va a mandar una señal para que la renina, pues obviamente, haga la función, ¿no? La renina se activa, aumenta, renina a angiotensinógeno, angiotensina 1, enzima convertidora de angiotensina, angiotensina 2, y finalmente pasa al llamado hacia la aldosterona. La aldosterona sube, finalmente, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una pérdida de potasio, va a haber una secreción bastante dada, ¿no? Pues de hidrogenión, y pues la aldosterona también va a ayudar en eso. Y finalmente, ¿qué es lo que va a haber? Un mantenimiento de la alcalosis. Así se va a mantener la alcalosis por este simple proceso, ¿no? Y acá tenemos otro bastante similar. El volumen extracelular aumenta. Acá la renina, aldosterona, potasio, secreción de hidrogenión, aumenta, tasa de filtración glomerular disminuye. Y finalmente todo converge en esto, ¿no? En el mantenimiento de la alcalosis. Y es por eso que obviamente acá se tiene que tener otras cosas, ¿no? La pérdida de protones, etcétera. Todo eso finalmente es lo que sucede acá, ¿no? Entonces, ya teniendo en cuenta cómo pasa, cómo sucede, y finalmente la generación de la alcalosis, que básicamente es por el proceso este de la renina y de la angiotensina y de la aldosterona, ya podemos pasar pues a la clínica, ¿no? La clínica va a ser bastante marcada y pues obviamente va a ser distinta a la de la acidosis, ¿no? A la de la acidosis. Y acá, ¿qué es lo que puede haber? Confusión. Hay esto, el CO2, que es bastante importante acá, como tenemos una alcalosis, no tiene que disminuir, tiene que aumentar. ¿Y cómo hacemos eso? Dejando, o sea, que la frecuencia respiratoria sea menor. ¿Y por qué acá va a haber una hipoventilación? Puede haber taquicardias, porque debido a qué cosa, perdimos el potasio, ¿no? Aquí está. Se pierde
y pues finalmente se encarga de esta parte, ¿no? De que haya las taquicardias. La irritabilidad va a aumentar, náuseas, vómitos y diarreas también. Pueden haber algunos episodios de ansiedad, tremor, ¿no? ¿Por qué tremor? Que es básicamente el temblor de las manos, porque finalmente el calcio sérico está bajando, ¿no? Nos damos cuenta acá que está bajando. Las causas también, como manera de resumirlo, mayor bicarbonato. ¿Por qué? Por antiácido, justo lo que he dicho, o administración de bicarbonato. Y menor hidrogenión por la zona nasogástrica que dije, por vómitos prolongados y por el hipercortisolismo. Y acá también podríamos poner el hiperaldosteronismo, ¿no? Entonces es por eso que es fácil todos estos trastornos básicos, ¿no? Si nos damos cuenta, lo hemos resumido bastante bien, ¿no? Y aquí está pues el diagnóstico, ¿no? De la alcalosis metabólica. Aumenta el bicarbonato, alcalemia. ¿Qué es lo que tiene que suceder con la presión de CO2 arterial? Tiene que finalmente pues bajar, en este caso, sería lo inapropiado, es lo que no debería pasar. Mientras que si es que sube, es decir, a través de una hipoventilación, esto sí habría una respuesta compensatoria correcta, como podemos ver en la parte acá. Si es inapropiada, pues va a ser un desorden ácido-base mixto, mientras que si es la apropiada, va a ser una alcalosis metabólica simple. A través de eso podemos hacer la evaluación clínica, ¿no? Si hay una baja severa de la tasa de filtración glomerular, pues puede haber esto, ¿no? Si disminuye el volumen celular, finalmente, pues puede ser la alcalosis angotensiva o la hipocalémica por vómitos, aspiración de la zona nasogástrica, diuréticos, etcétera, ¿no? Mientras que si esto está expandido, puede ser una alcalosis más distinta, ¿no? Por el hiperaldosteronismo primario o también por el síndrome de Cushing, como lo hemos visto, ¿no? O por estenosis de la arteria renal, porque finalmente no está llegando sangre y finalmente pues activa el sistema renina-angiotensina para que cumpla con su función. Y finalmente aquí está la bibliografía, ¿no? El Guyton, que básicamente es el libro base, por favor nunca lo olviden. Eh, los trastornos básicamente, cada uno de ellos, y el rol del anion gap, ¿no? Que era súper importante para todo esto. Entonces sería todo conmigo y finalmente pues me despido y espero que haya sido de agrado, amigos de YouTube.